Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Em clara aurora
Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra campaña Jesús Yo Soy, hoy tratando el tema de Jesús, el buen pastor. Y bueno, le voy a animar a que usted tenga allí una Biblia, una hoja a la mano que pueda tomar sus notas. Le animo a que tenga de pronto un resaltador o tenga algo con que hacer allí un círculo y pueda acompañarme a mí en el estudio de estos textos. Hoy vamos a tener dos textos bases. Primero el de Juan en el capítulo 10 hasta el verso 11 al 15 y primera de Pedro entre el capítulo 5 del 1 al 4. Vamos de una vez con Juan en el capítulo 10 en el verso 11 al 15. Dice en esta que es la nueva traducción viviente. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Dice el verso 14: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Saquemos unas conclusiones rápidas alrededor de este texto. Obviamente tenemos más de 10 veces la palabra usa pastor y la oveja también en más de 8 oportunidades. También habla de palabras como peligro, dinero, sacrificio de la vida. Habla de unos peligros tanto para el pastor como para la oveja. Habla del lobo, habla de muchos no, habla de conocer. Entonces, ¿cuál es el énfasis sobre el que descansa este texto? Obviamente, el pastor y las ovejas. El desarrollo de esta vivencia es el que vamos a estudiar hoy. Quiero profundizar un poco y cómo se relaciona esto con Jesús, este pastor oveja, Jesús el buen pastor, nosotros los pastores delegados por él, el Padre, y cómo entender esta dimensión tan amplia, tan retadora de lo que es el buen pastor. Miremos un poco el plan de estudio. El plan de estudio que vamos a tener en el día de hoy, que vamos a terminar en el altar familiar, hoy vamos a tratar el punto número 1 y el punto número 2. El punto número 1 sobre las ovejas es: las ovejas son descarriadas. Vamos a trabajar sobre que las ovejas son débiles, las ovejas son valiosas y las ovejas necesitan protección. Y el punto número 2 sobre los pastores es cómo ser un hombre maduro, ser un hombre de ministerio y ser un hombre de gestión. En el punto número 3, que es el que trabajaremos en el altar familiar, hablaremos sobre cómo a ellos se les pide tener un ministerio correcto, una motivación correcta, un ejemplo correcto y cómo el Señor dará una recompensa correcta. Entonces es un plan bastante vasto el que vamos a tener y quisiera que usted me ayudara estudiando las palabras que directamente dice Jesús aquí en Juan. Pero lo complementaremos también con lo que dijo el apóstol Pablo y con lo que dijo el apóstol Pedro. Sí, estudiaremos el buen pastor desde las palabras de Jesús en Juan, de Pablo en Hechos, de Pedro en primera de Pedro, y haremos un solo complemento de todo esto. ¿Estamos listos? Empecemos mirando un poco de todos estos roles y complementándolo con el texto de primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso del 1 al 4, exhorta a los ancianos, y lo vamos a leer aquí de nuevo en la Nueva Versión Internacional, y dice: y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. Muy directo, ¿verdad? También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, segundo, cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. El verso 3: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. En el verso 4 dice: así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. En otra versión dice de la siguiente manera: por tanto, los ancianos que hay entre ustedes, exhorto yo, que también soy un anciano y un testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que será revelada, o que
pastoreen, apacienten, alimenten el rebaño de Dios que está entre ustedes y háganse cargo o velen por ellos o supervísenlos o háganse ustedes los responsables por ellos, no por coacción, sino voluntariamente, no por un lucro sucio, sino de una mente dispuesta, ni como señores de la herencia de Dios, pero siendo ejemplo para el rebaño, y cuando el pastor principal aparecerá, recibirá una corona de gloria que no se desvanece. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que es viva para hoy. Te damos gracias por cómo tú conoces los tiempos. Tú sabías que este año especialmente iba a ser un año muy difícil que para algunas personas, y cuál era el carácter, cuál era la responsabilidad de la iglesia en medio de los tiempos. Ayúdanos a nosotros, los ancianos, los pastores, a cuidar de las ovejas. Y danos, Señor, hoy un espíritu de sabiduría y de revelación para que entendamos lo que tú nos estás llamando a hacer. Gracias te doy por este día. Gracias porque tú eres el buen pastor y porque nos amas a nosotros, tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces con el intro. El intro es algo bien lindo. Espero que todos ustedes lo disfruten. Vemos entonces que Pedro y Juan toman la palabra del buen pastor, del príncipe de los pastores, del gran pastor, del pastor principal, y se están dirigiendo a una iglesia naciente. Una iglesia que está viviendo en medio de tiempos difíciles y peligrosos. En medio de todo esto, el Señor recuerda que el carácter y la realidad de la iglesia en medio de los tiempos. Y eso es una realidad hoy. Jesús, Pedro y Juan están en medio de gente que conocen muy bien tanto el pastoreo como las ovejas. Y dan una analogía, la de las ovejas y la de los pastores, para relacionar y para que podamos entender. Y concluimos entonces que, como dice el salmista, somos ovejas. El Salmo 103 dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El pueblo de Dios es tratado como ovejas. Sí, en la iglesia nosotros somos como ovejas, y como me ve ahí, estoy saliendo yo como una abeja ahí del redil. El pueblo de Dios es tratado como ovejas y la iglesia es un rebaño. Jesús dijo en Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño. No habla de un gran rebaño, habla de un rebaño. La iglesia es como un rebaño, la gente son ovejas, el pastor es como el pastor. Entonces, el deber del pastor es ¿qué? Pastorear el rebaño. ¿De quién es el rebaño? El rebaño es de Jesús. Él es el pastor principal a quien debemos rendir cuentas. Algún día nosotros, los que somos pastores. Profundicemos un poco más. Hoy vamos a escuchar algo que no es muy común, y es que vamos a hablar, un pastor está hablando sobre los pastores, porque este es el énfasis del texto. Esto es lo que, como ven, es lo que quiere decir Jesús, hablando de que Él es el buen pastor y que tiene unos pastores. Pedro y el Espíritu Santo le están diciendo a usted, mi hermano, a cada uno de los que va a ver este video, que son ovejas. El Señor nos llama ovejas, pero ¿por qué ovejas? Tal vez Él podría haber hecho un énfasis en que usted tal vez podría ser una ballena, y como usted lo ve en el slide, algo más enfático, algo más grande, no algo más profundo, o tal vez como mis tigres. Ahí como aparece en el slide, los tigres, no nos dice mis tigres, o no somos tan fuertes tal vez como el caballo, y Él no nos dice mis caballos, o que somos fuertes como caballos, como aparece ahí en el slide, bien gracioso, ¿verdad? Ahí está el caballo, Johan. O tal vez no somos tan ágiles, tal vez como la gacela, como aparece ahí en el slide, no somos tan ágiles como las gacelas. O tal vez no somos tan hermosos como el pavo real. Tal vez usted podría creer que usted está muy lindo, pero el Señor no lo llama así, como el pavo real.
Tal vez usted podría decir que usted es valiente y que usted puede ser tal vez que el Señor le hubiera llamado mi león o alguna cosa así, o mi leona, pero no lo muestra así. No somos como valientes leones. No dijo eso Jesús, no dijo eso Pedro, no dijo Juan y no lo dijo Pablo. Todos nos llamaron ovejas. Por tanto, con esta seguridad, los padres de la iglesia tienen algo que decirnos alrededor de las ovejas. Entonces vamos a ir con el primer punto sobre las ovejas y vamos a ver un poquitito de lo que vamos a hablar. Las ovejas son descarriadas, las ovejas son débiles, las ovejas son valiosas y las ovejas necesitan protección. Vamos con el punto A alrededor de las ovejas descarriadas. Las ovejas son descarriadas, como lo vemos ahí está la oveja descarriada, Johan. Y de hecho, son un poco tontas las ovejas. ¿Alguna vez ha oído hablar de una escuela de entrenamiento de ovejas? Algunos de ustedes conocen de animales, pero la verdad no es muy común escuchar de un entrenamiento de ovejas. Se adiestran perros, se adiestran gatos, se adiestran caballos, hasta en los circos adiestran pulgas, pero no ovejas. Nunca hay un entrenamiento de ovejas. ¿Saben? Una de las cosas que nos deja ver la Biblia claramente, y nos lo deja así de grande cada vez, varios, inclusive el profeta Isaías nos habla de que somos descarriados, que las ovejas se pierden. Vamos a mirar 1 de Pedro 2:25 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Pedro ve la sociedad, ve a Bogotá, ve a Alcázares, ve a cualquier parte de Dallas, aquí donde nosotros vivimos, y nos ve a nosotros como ovejas descarriadas. Miren lo que dice el profeta en Isaías 53:6. El profeta también nos veía como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por nuestro propio camino. Mire cómo nos ve el profeta Isaías. La palabra lo tiene claro, nos descarriamos. Queremos tal vez ir y mordisquear aquí e ir allá, o ir más hacia adelante, y cuando nos damos cuenta no sabemos cómo volver al redil. Pero bendito sea el pastor que vino, el pastor de pastores, el Señor Jesús, que vino tras de nosotros, tras la oveja, y nos trae de vuelta. Bendito Jesús, que con cuerdas de amor nos trajo al rebaño en nuestro momento de ignorancia. ¿Saben? La Biblia habla de que las ovejas son como torpes. En el original es que son estúpidas. Discúlpame si esto le molesta este término, pero estupidez es torpeza notable. O sea que a veces cuando estamos pecando, cuando somos torpes, todo el mundo lo nota menos nosotros. A veces no queremos verlo y es una torpeza que todos notan, una torpeza notable. Las ovejas realmente son una especie muy estúpida, con una torpeza notable, son tontas, y así es como el Señor nos caracteriza cuando insistimos en pecar. Lo único que nos rescata es saber que somos de Él, que somos sus ovejas. Solo quiero recordarle que Dios dice en 1 Corintios 1 que Dios nos escogió de lo que no era para que fuera. Dios no se ganó el premio mayor con nosotros, recuérdenlo. No éramos nada, solo somos ovejas con torpeza notable. Somos estúpidas, somos tontas. Debido a ese descarrío, usted y yo necesitamos ¿qué? Un redil. Y necesitamos un pastor. Y necesitamos sobre todo al pastor principal, a Jesús, para dejar nuestra torpeza notable. Piensen esto por un momento. No sé si a usted le ha pasado, pero tire un gato en el parque. El gato vuelve. Tire un perro en el parque. El perro vuelve. Los caballos son inteligentísimos. El caballo vuelve al establo o vuelve a la casa. Inclusive lo trae a uno. ¿Verdad? Es así, es así. Pero la oveja se pierde con facilidad. No sabe regresar.
Esto debe preocuparnos a nosotros los pastores. Vamos con el punto B. Las ovejas son débiles y ahí está en el slide la presentación, ahí está la oveja Johan, débil. Dice, sin divagaciones, simplemente no tiene forma de protegerse a sí misma. De nuevo, el caballo ¿qué hace? Corre, patea. El gato ¿qué hace? Aruña. El perro ¿qué hace? Muerde. Pero los que hemos matado en alguna vez alguna oveja, sabemos que cuando aplicamos solo un poco de fuerza, la ovejita no hace nada. No hace nada, no dice nada, enmudece. ¿Por qué? Porque son animales muy débiles. Así también se llamó el Señor, ¿no? Como oveja fue llevado al matadero. Así hizo el Señor, igual que las ovejitas. Vamos con las ovejas son valiosas. Son muy valiosas. Las ovejas son muy valiosas para el Señor. El Señor habla varias veces sobre las ovejas. Ya sabemos que las ovejas se descarrían, ya las ovejas que son débiles, pero también vemos las ovejas que valen. Las ovejas son animales muy valiosos y claro, si el Señor nos valora, Él conoce nuestro valor. Recuerden que en la antigüedad un hombre era rico o contaba la riqueza ¿cómo? Por la cantidad de cabezas de oveja. ¿Por qué? Las ovejas daban lana, las ovejas dan leche, las ovejas dan carne. Pero ¿sabe qué fue lo que más me llamó cuando hice este estudio de acerca de las ovejas? Me gustó mucho que las ovejas producen corderos. Un cordero es una oveja pequeña entre 1 mes y 1 año. Ser cordero es el momento cumbre de una oveja, donde tiene el mejor sabor, la mejor textura de su carne para ser sacrificado. Por eso tuvimos el Cordero de Dios. Era el momento del sacrificio perfecto cuando Jesús fue a la cruz. A pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro descarrío, el Señor nos ama como sus ovejas. El Señor Jesús dice, son mis ovejas. No como mi perro, ni tampoco como mi cerdo. Las ovejas son animales limpios para el judío, que representan el hecho de que podemos ser sus santos, los que podemos nacer de nuevo, los que somos nacidos del Espíritu. Las ovejas son valiosas para el buen pastor. No podemos dejarlas perder con facilidad. Vamos al punto D. Las ovejas necesitan protección. Sí, las ovejas necesitan, y ahí como me ve usted las ovejas necesitan protección. Ahí estoy yo en medio de los brazos del buen pastor. Sí, Dios sabe que nos descarriamos, Dios sabe que somos débiles, que somos valiosas y también que necesitamos ser protegidos. ¿Dónde se protegen las ovejas entonces? En el redil. Sí, la iglesia debe proteger a la oveja. Él las valora tanto que Jesús las junta ¿en dónde? En una iglesia, en un rebaño. La Biblia nunca enseña que cada oveja debe irse por su cuenta, ni que la oveja escoge su redil. Imagínense una oveja escogiendo el redil. Una oveja nace en medio de un rebaño. La Biblia no es ascendente o es descendente. Dios, dice la palabra, da un rebaño a un pastor. Dice la Biblia que Él, o sea Dios, es quien añade a la iglesia quienes han de ser salvos. O sea, usted ha sido parte de un redil porque Dios así lo pensó. Usted no. Bendito Dios por el día en que me incluyó en su iglesia allá en el Centro Misionero Bethesda, donde por primera vez fui alcanzado por su amor y fui incluido en su rebaño, y después en el Tabernáculo de la Fe, donde por más de 30 años he estado sirviendo. Bendito sea nuestro Señor que me dio la oportunidad de estar dentro de un redil. Esto es algo que a veces choca con muchas de las cosmovisiones humanistas y utilitaristas de algunos congregantes modernos. Y es que ellos escogen su redil como si fuera un plato a la carta, como si fuera escoger unos zapatos. Nada más lejos de la realidad bíblica. Pero volvemos al redil. El redil es muy, muy importante. Es importante que las ovejas se reúnan. Algunos dicen, soy cristiano, respeto al pastor, pero no quiero ser parte de ninguna iglesia. Jesús sí, el pastor tal vez, pero la iglesia no. Esto es muy peligroso. Es una puerta para ser devorado.
Pero, ¿qué devoraría una oveja? Piénselo por un momentico. ¿Quién es el devorador de las ovejas? Juan y Pedro nos lo aclaran. Juan dice el lobo, Pedro dice el león. En el verso 8 dice el apóstol Pedro: sé sobrio y velad, estén alertas porque su enemigo, su adversario el diablo, anda alrededor como un león rugiente que busca a quien puede devorar. Aclaramos entonces, primero, que usted sí puede ser devorado y yo también, que la protección está en el rebaño y que al estar juntos el redil necesita un pastor. Usted puede ser muy solitario, hacer todo por usted mismo. Tal vez usted mismo se puede orar, usted mismo se puede cantar, usted también se puede predicar, pero hay muchos enemigos que rodean a los que están solos. Los lobos y los leones están listos para devorar el rebaño. Los ladrones, los que roban las ovejas, los leones que quieren saltar sobre nosotros, y el Señor es sabio. Él sabe de nuestra debilidad como la de las ovejas, sabe de nuestro descarrío como la de las ovejas, sabe que somos valiosas, y sabe que nosotros tenemos un pastor que puede protegernos. Hablemos ahora acerca de los pastores. Vamos a ir un recorrido, y usted me ve dentro de la presentación como el pastor allí en los tiempos bíblicos, un poco gracioso. Vamos a mirar qué vamos a recorrer en este tema. En este tema vamos a ir en los siguientes 3 puntos. Sobre los pastores, sobre ser un hombre maduro, ser un hombre de ministerio y ser un hombre de gestión. Vemos entonces aquí que vamos a estudiar algo con un énfasis. Ahorita vamos a estudiar el papel, el rol del pastor, y después vamos a ver los requisitos y las recompensas que da el Señor en el altar familiar. Antes de expresar en esta parte, quisiera aclarar algo fundamental. Quiero que entiendan o sepan todos ustedes que en nuestra comunidad tenemos un grupo de ancianos reconocidos ante nuestro presbiterio, o sea, ante nuestro grupo general de ancianos en la ciudad de Bogotá. Somos parte del Tabernáculo de la Fe, donde el pastor Héctor Pardo es nuestro pastor general, y Jairo Monroe, Johan Herrera, Wolfgang Rincón, Julián Pastrana, Wainer Acero y Edgar Serna somos los ancianos de la comunidad de la sede del barrio Alcázares, donde se nos ha reconocido como pastores al pastor Jairo y a mí. Que han habido ancianos desde la formación del Tabernáculo de la Fe. Usted tiene que saber eso. Siempre han habido ancianos. Algunos ya han muerto, algunos han ido a apoyar la obra de la iglesia en diferentes partes del mundo, otros han dejado de ser irreprensibles, como dice Timoteo, porque han caído en pecado, por lo cual se les ha separado de su función como tal. Y otros se encuentran sirviendo activamente tanto en nuestra sede como en otras sedes del Tabernáculo de la Fe en diferentes partes de nuestro país, Colombia. Después de aclarar esta parte, hablemos un poquito del papel del pastor. De nuevo, en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, por favor subrayen estas 3 palabras que son las que voy a explicar en el día de hoy. Necesito que tengan en cuenta que la Biblia en este texto y que le hagan un círculo, o subrayen, o hagan en su app un highlighter, o resalten las siguientes palabras allí. En 1 Pedro 5 subraya al inicio lo que dice el texto, una palabra para ustedes: los ancianos de la iglesia. Entonces hagámosle un círculo, o resaltemos ancianos. Los ancianos que hay entre ustedes, dice en otra versión. Jesús establece que para esto es lo que el Señor nos ha llamado, para alimentar el rebaño. Entonces le voy a pedir que escriba allí, resalte alimente o apaciente. Y por último, la tercera palabra es encomienda o encargo o hacerse, o la supervisión o el cuidado. Cualquiera de esas palabras que se utilizan ahí para describir en este último versículo todas estas características del cuidado. Dicen algunas versiones se les ha encargado, o en otras versiones dicen les dio para que cuidaran, o porque están cuidando, o se les dice que les han dado la supervisión sobre esto. Entonces, cualquiera de estas palabras que usted tenga ahí en el verso puede subrayarlas. Vemos entonces que hay 3 palabras que le motivo a subrayar.
anciano, que alimenta o apacienta o lo que sea, como usted lo tenga en su versión. Y por último, encargo, encomienda, supervisión o cuidado. Cualquiera de esas palabras que tengan su traducción les sirve para poder entender este estudio. ¿Por qué estas tres palabras son tan importantes en este verso? Porque son las que definen el papel de un pastor. Hablamos entonces de un anciano, en inglés es shepherd. El reverendo, se le dice también aquí que es aquel que hace, esto ya tiene que ver con es un término legal, sobre todo se utiliza aquí en los Estados Unidos. El obispo, que es el bishop, aquí en inglés, que establece ese bishop, es el sustantivo de la frase. Entonces aclaramos que en el original son lo mismo, tanto anciano como pastor, como obispo, como lo ven aquí en el rol, en el desempeño, aquí el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Usted puede decir el anciano Jairo Monroy, usted puede decir el pastor Jairo Monroy o puede decir el obispo Jairo Monroy, porque cualquiera de esas palabras son la misma. En muchos lugares en la Biblia se usan indistintamente estos términos como el mismo, se usan como si fuera lo mismo. Por ejemplo, y para que usted me entienda o me crea, el término de obispo es como que muy católico, como que está muy lejos, y quiero explicárselo. Es el más raro tal vez para nosotros, pero Pablo lo usa con mucha libertad en el capítulo 20 de Hechos. Pablo está hablando y usa estas palabras indistintamente como si fueran la misma, hablando de lo mismo. En el verso 17, por ejemplo, dice que llamó a los ancianos, no te aparece ancianos. Después en el verso 28 habla de que a la grey se ha dado obispos, o sea, al rebaño se le ha dado obispos. Aquí no le llama pastor, sino le llama que a la grey, al redil, se le ha dado obispos. O sea, que se les ha dado un supervisaje o que son supervisores de lo que se les encarga. Y después dice que estos, hablando de los obispos, pastorean la grey. ¿Se da cuenta? Todo el tiempo utiliza los términos indistintamente hablando de lo mismo, de los pastores y de las ovejas. Entonces descubrimos que estos tres términos se utilizan indistintamente para hablar de la misma persona. Vamos con el primero de nuestros papel o desempeño del anciano, del pastor o del obispo dentro de la iglesia. Lo primero que se le pide es que sea un hombre maduro, y ahí lo vemos en el slide para que se pueda distraer un poco, pueda relajarse un poquito. Habla sobre el hombre maduro. Y sí, el Señor está pide a la iglesia, este es el sustantivo de la frase del verso del apóstol Pedro, donde habla acerca del anciano. El papel principal de un pastor es ser un hombre con madurez. Para muchos durante mucho tiempo, como escogen sus pastores es porque sean buen mozos o porque hablen bien o porque sean buenos. Eso es parte precisamente de la infancia de la misma iglesia. Lo que más es importante dentro de una iglesia y lo que más pide el Señor con más énfasis es que el pastor de la iglesia sea un hombre maduro. Y esto es algo que a veces la gente no busca y se deja llevar por los ojos en que tengan o sean de alguna manera. Pero lo que más importante es en una iglesia es que el pastor sea maduro, que sea un anciano. Y esto no significa vejez. Quiero ser claro en esto. Ser anciano no significa una cantidad de años, pero significa en la Biblia uno que es maduro, uno que tiene sabiduría. Un anciano es aquel que ha sido designado mediante sus dones y llamados como cabeza espiritual de la grey. La traducción de la palabra aquí en inglés, por ejemplo, es presbiter y presbis en griego. O sea, la iglesia presbiteriana de ahí toma su nombre. La iglesia presbiteriana es aquella que es la iglesia de los ancianos, de los maduros, de los sabios. Entonces yo, Johan, soy un presbítero, igual que Julián o Edgar. Soy un anciano de la comunidad como lo es Weiner o como lo es Wolfgang. Voy a ser una persona que tiene que tener madurez espiritual para cuidar la grey del buen pastor. Vamos con el punto número 2. Ser un hombre de ministerio, Wow, aquí
aquí se lanza en algo bien interesante, y es el verbo de la frase, ¿verdad? Es el alimentar o el cuidar o el apacentar, y tiene que ver mucho con el término de pastor. Como segunda cosa, no es solo ser un hombre maduro, tengo que ser un hombre de ministerio, porque también debo alimentar el rebaño, y la palabra es que se alimenten las ovejas, es el pasto fresco del que habla el salmista. Debo llevar a pacer, y lo estoy diciendo con conocimiento, que es la acción de llevar a pastar el rebaño. Debo cuidar de que no se paste defectuosamente, que coma la oveja cualquier porquería. El pastor debe conocer la sana doctrina. La oveja debe comer, si la oveja come mal, crece mal. Si la oveja come mal, crece enferma, no crece sana. O sea, el alimento es fundamental, y el anciano debe tener cuidado de las modas, de las innovaciones, de los vientos doctrinales. Debe tener cuidado de no llevar sus necesidades personales a la generalidad de la comunidad, o de tener cuidado de la búsqueda de sus propios vacíos, sea personales, familiares o existenciales, de sus incapacidades, de sus ausencias, o tener sobreénfasis en sus experiencias, o la indiferencia de la comunidad, que a veces es lo que carga mucho a cualquier de estos ancianos de la iglesia. Debe ser la Biblia exclusivamente lo que se predique. Este es el pasto del Espíritu Santo que alimenta el alma de la oveja. Así que debo tomar la madurez y poner en madurez en el ministerio para alimentar el rebaño. Ahora, la palabra alimentar o apacentar o cuidar, o en algunas versiones lo dice así, incluye más que alimentar el rebaño, o incluye más que predicar, es proteger el rebaño. Jesús, Juan y Pablo en Hechos 20 dijo que después de mi partida muchos vendrán como lobos airados, rapaces que vendrán sin escatimar el rebaño. Pedro nos advierte de los leones. En 1 Juan 5, versículo 8 habla de tu adversario el diablo, que como un león rugiente ya se acerca buscando a quien devorar. Ahora el pastor sabe que el diablo va a tratar de dañar el rebaño. ¿Recuerdan cómo queda desprotegida la oveja? Cuando se separa del redil. El diablo intentará dividir el rebaño, intentará desanimar el rebaño, intentará sacar la oveja del redil. ¿Para qué? Para devorarla. El rebaño no se puede devorar, pero sí la oveja solita. Por eso el obispo ve que lleva a la oveja por el mal camino. El pastor, el anciano, el obispo siempre está atento. Como dice la Constitución de los Estados Unidos, de los enemigos externos e internos que hagan daño a sus ovejas. ¿Por qué? Porque deben protegerlas. El pastor debe cuidar el rebaño, debe apacentar el rebaño, debe alimentar el rebaño. Tiene un papel significante de autoridad, de liderazgo. Y volviendo a Juan, la Biblia dice que, hablando del buen pastor, en Juan 10, 27 dice que las ovejas conocen la voz, y él conoce las ovejas y las ovejas le siguen. El pastor apacienta y guía a las ovejas, sobre todo, a un lugar seguro. Vamos con el punto número 3. Ser un hombre de gestión. Y ahí aparezco yo con los Avengers para hablar sobre esto de un hombre de gestión. Y sí, el tercer término es el relacionado al diácono, a lo que se le llama allí el obispo. El adjetivo de este texto es el obispo. El obispo recibe una encomienda, un encargo, una supervisión, algo entregado. Habla de la madurez. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Habla de la madurez de nuestro oficio a través del término anciano, que es presbítero. Habla del ministerio a través del término pastor, que es poimen. Y habla de gestión a través del término obispo, que es episcopo. Quisiera profundizar en esto de la gestión. La raíz entonces de este término es episcopos en griego, como episcopal. Yo soy un episcopo en griego, soy un obispo en español. El término obispo no significa una especie de, como lo tiene la Iglesia Católica, de ser un superclérigo. No.
En la realidad, un obispo es el que dirige a todos los demás y no es el que mueve predicadores a través del mundo. Una labor episcopal es una labor de supervisión. Eso es lo que significa. Un episcopo supervisa, un obispo supervisa. Por lo tanto, debe ser un hombre maduro, un hombre de ministerio y un hombre de gestión para guiar los asuntos de la iglesia. Esto puede incomodar a algunos, pero la Biblia no habla de que la iglesia debe ser dirigida por comités. Y por eso a veces cuando tenemos solo comités, por eso tenemos tantos problemas en la iglesia. La iglesia debe ser dirigida por obispos. Dios ordena a ancianos para ello. Dios nombra obispos y estos son los que deben ante el Señor asumir la supervisión de la comunidad. Y no es que no se deben utilizar los comités o equipos de trabajo, de hecho lo harán, pero no dirigen la iglesia del Señor, sirven a la iglesia del Señor. Si el grupo de ancianos es débil en supervisión, la iglesia será débil en gestión. Por ello me exhorto a nuestros ancianos, a nuestros obispos, a nuestros pastores en el TDF 72, a que tomen su lugar de cuidado de la grey del buen pastor. Todos sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles y diferentes, porque la iglesia necesita ser dirigida por sus pastores, por hombres maduros, hombres de ministerio y hombres de gestión. Esto debe ser un balance, no es que tengo más de pastor y menos de obispo, o más de anciano y menos de pastor. No, se debe desarrollar por igual. Fue la delegación que asumimos el día que dijimos sí y frente a la comunidad se nos ungió para ello. Por lo tanto, el anciano que es pastor y obispo guían al rebaño. Algunos tienen la idea de que la iglesia es una democracia. La iglesia, nada más lejano a esto del entorno bíblico. La cultura se dirige por democracia, pero la iglesia es una teocracia. Es cómo dirige Dios las cosas y por lo que dice Dios. Quienes hizo en un designio, el buen pastor, el príncipe de los pastores en un designio cósmico, hizo y respalda la labor de sus pastores. ¿Por qué? Porque él lo dijo en la Biblia. El pastor principal de nuestra comunidad es el pastor Jairo Monroy y él respalda la obra que el Señor, el buen pastor, respalda la obra del pastor Jairo en el Tabernáculo de la Fe, y así lo ha hecho por más de 50 años. ¿Por qué escogió el Señor el grupo de ancianos que tenemos en nuestra comunidad? ¿Por qué nos escogió al pastor Jairo y a mí dentro de la comunidad? No lo sabemos, solo fue por su gracia. Y necesitamos que todos nosotros entendamos esto. Es nuestra responsabilidad hacer crecer las ovejas, alimentarlas bien, que se reproduzcan. La iglesia es un buen lugar para reproducción. A los ancianos, a los pastores, a los obispos debe interesarle las ovejas. Escúcheme bien, nuestro grupo de ancianos deben interesarle las ovejas. Sobre todo las que se pierden, las que se van lejos. A veces nos sentimos ahí, luchamos con nuestras situaciones de rechazo porque alguien se va. Mis hermanos, lo que motiva aquí el pastor de pastores es a que vayamos por los que se pierden. Debemos vigilarlas, guiarlas, mirarlas, que si reciben todas estas cosas fácilmente se van a reproducir. Dios le ha dado pastores al TDF, maestros, y esos pastores maestros están para equipar a los santos para hacer la obra del ministerio. Y esto no es de un día ni una hora, toma tiempo. Para ir concluyendo, Juan y Pedro hablan de ovejas y pastores, y así ven la iglesia. Ese es su carácter, su identidad y su realidad. La iglesia es un rebaño y necesita que entendamos que las ovejas que se descarrían, que son débiles, que son valiosas y que necesitan ser protegidas. Les exhorto entonces a los pastores de la comunidad, a nuestro liderazgo del TF, a que nos levantemos una vez más, que los ancianos, los pastores y los obispos sean maduros en su responsabilidad que se adquirió ante el Señor. Que alimentemos con la Biblia nuestra comunidad y tengamos una gestión clara de cuidado hacia las ovejas por Dios entregados. Es que en esto no se trata de una posición, no se trata de un cargo, debe ser una identidad que tenemos, que no nos la quitamos por las temporadas, es algo que nos delegó el Señor y que así debemos actuar. Por último, quisiera dejar esta reflexión. Los primeros apóstoles dijeron que
nosotros no debemos dejar la palabra de Dios para servir las mesas. A los que nos encarga el Señor la palabra y la oración, nosotros debemos ocupar nuestro tiempo en esto. Dios nos encomienda que no descuidemos la palabra y menos la oración, por ello que dijo Pedro, que es el servir las mesas. Yo quiero decir aquí como Pedro, los exhorto, yo como anciano en la distancia, a nuestro liderazgo del TDF, a que todos los equipos de trabajo ahorita no descuiden ni la lectura bíblica ni la oración. No es tiempo de vacaciones, no es tiempo de relajarnos con el COVID, no es tiempo de que todo, ya se acabó la escuela de formación bíblica, ya no leemos la Biblia. No es tiempo de bajar la guardia en diciembre y su alegría porque el enemigo, porque el lobo, porque el león sigue esperando a quien devorar. Y diciembre y esta época del COVID, mucha gente ha salido del redil y necesitamos volverlos a traer. Nunca se debe dejar ni la palabra en nadie, en la congregación, ni la palabra ni la oración, por servir mesas. No digo que tengan que necesariamente todos venirse para un seminario bíblico como donde estoy yo, pero sí es la responsabilidad ante el buen pastor que a diario el liderazgo de nuestra comunidad y la comunidad se dediquen a la lectura de la Escritura y a la oración. Que ni los trabajos, ni las familias, ni los niños, ni la edad, ni las necesidades sean una excusa para no tener un tiempo con la palabra y la oración. Les exhorto, mis hermanos, a que vuelvan a estos movimientos básicos, a lo primero, y podamos cuidar bien todos de las ovejas del buen pastor. Oremos. Dios, te doy gracias por esta palabra, Señor, entregada. Oro, Señor, por las ovejas del TDF 72, de todo el tabernáculo de la fe, en todas las sedes en Colombia, Señor. Oro por nuestro pastor, el pastor Héctor Pardo, Señor, por Mechitas y su familia. Oro por el pastor Jairo, por Olivita. Oro por cada uno de los ancianos, Señor, de nuestra comunidad, de nuestros pastores, por Julián, por Uvainer, por Wolfgang y por Edgar. Te ruego, Señor, que tú les des fuerza, Señor, para levantarse y cuidar de la grey entregada. Oro para que sus familias puedan, Señor, ayudar en esta labor entregada por ti. Que todos tengamos una misma identidad de cuidado, de protección, de alimento, de supervisión, Dios, alrededor de lo que nos has dado. Te agradecemos, Señor, porque en la distancia podemos hacer esto como lo que hemos hecho esta mañana. Bendigo, Señor, a cada una de las familias del TDF y oro por los que están descarriados, por los que están lejos, por los que están débiles en la fe. Oro por aquellos valiosos, Señor, que siguen dando al cuerpo de Cristo, dando vitalidad. Y oro para que entre todos podamos proteger la grey. Gracias te damos por esta mañana. Bendigo a los pastores, Señor, de la comunidad. Y te agradezco, Dios, por tus palabras que exhortan a mi vida y a la de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una feliz semana.